Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lore. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Qué gusto encontrarte por aquí en estas charlas de café, en estos temas tan importantes, tan interesantes, que ya te irás dando cuenta en el transcurso de la charla, qué importante es poder tener precisamente ahondar en estos temas. Vamos a ir viendo a ver quién más se une por aquí. Vamos a ir dándoles la bienvenida. Eh, Qué bueno que se estén dando esta oportunidad, que se estén dando pues este tiempo de, de, de escuchar este tipo de temas y de escuchar este tipo de cosas que de alguna forma nos ayudan pues en nuestro día a día, nos ayudan en el despertar de la conciencia, nos ayudan pues en miles de cosas, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento, me siento muy afortunado de precisamente poder platicar de este tipo de temas y la verdad es que soy un agradecido de todo lo que de alguna forma me ha pasado en la vida que me ha llevado precisamente a estos temas. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque, bueno, pues tenemos que ser puntuales y vamos a iniciar estas charlas de café. Te voy a pedir que, bueno, pues de alguna manera te sientas afortunado, afortunada, porque esta es la primera charla de café. Esta es la charla de café número uno. Es un proyecto que había estado yo cocinando ya desde hace algún tiempo y bueno, pues finalmente me decidí a hacerlo. Por ahí hay un dicho que dice, mejor hecho que perfecto. Y entonces, bueno, pues lo decidí hacer. Y entonces, bueno, pues estas charlas de café número uno, que les comento, pues estamos hablando de que se llama Limpiando tu casa interior. Entonces, es una charla muy interesante y bueno, pues vamos a empezar. Eh, de alguna forma, bueno, pues hola a todos, les agradezco que estén aquí uniéndose precisamente a estas charlas de café que están dedicadas enteramente a todas aquellas personas que quieran ahondar un poco más en el tema de esta transformación de conciencia. Básicamente el objetivo es platicar de muchos temas que nos duelen, de muchos temas que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con los apegos, las carencias emocionales, las relaciones, la frustración, el miedo y de una u otra forma de muchos otros temas más, ¿no? Quiero obviamente darte o decirte que no te creas nada de lo que te voy a decir. No te creas nada, no soy un ejemplo de nada, ni quiero darte ningún tipo de consejo. Solo te pido que sin juicios escuches lo que vamos a platicar aquí, que escuches, que compruebes esto que vamos a platicar, lo compruebes a través de tu propia experiencia, ¿sí? Que lo hagas a través de tu propia experiencia, como lo he hecho yo, y que la verdad, dicho sea de paso, independientemente de que sigo en este proceso de transformación de conciencia, pues honestamente es que me ha ayudado bastante a de alguna forma, pues, solventar pues todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy, como decía, se trata de limpiando tu casa interior. Y como ya te habrás dado cuenta o te habrás imaginado, obviamente esta es una gran metáfora respecto de tu vida. Y vamos respecto de tu vida y de lo que te ha pasado en la vida. Y vamos a echar una pequeña miradita a ver qué encontramos allá adentro, qué encontramos en esta casa interior. Vamos a ver cuál es el estado que guarda actualmente tu casa, ¿no? Entonces, bueno, esta charla, pues como decía yo, también está dirigida a todos aquellos que como yo hemos sufrido muchísimo. Hemos sufrido muchísimo y la verdad es que en general, pues la mayor cantidad de las personas, no conozco una que no haya sufrido en su vida, unos en mayor medida, otros en menor medida, dependiendo de las circunstancias, pero bueno,
hemos sufrido y estamos ávidos precisamente, estamos ávidos de hacer esta transformación. Yo la verdad es que a lo largo de mi experiencia y a lo largo de lo que he vivido, te puedo decir que sin lugar a dudas encontré mi vocación y mi vocación es precisamente estar enfrente de un teléfono o enfrente de una cámara hablando de estos temas y hablando precisamente de lo que me ha pasado a mí y de la experiencia que yo he tenido y del cómo lo he ido asimilando y cómo he ido haciendo esta introspección y bueno, pues el objetivo básico y mi vocación, como así lo considero, es transformar la vida de muchas personas a través de mi propia experiencia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de 4 temas fundamentales el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la semilla inicial. ¿Qué carambas es eso de la semilla inicial? Vamos a hablar también de lo que es la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. Vamos a hablar de temas de lo que es las creencias limitantes. Y finalmente vamos a cerrar con broche de oro el tema limpiando tu casa interior, precisamente. Vamos a hacer un ejercicio maravilloso de visualización en donde te pido que te quedes hasta el final. Es una charla que va a durar 45, 50 minutos, entonces la verdad es que son minutos que te mereces, son minutos que van a estar bien invertidos, entonces te pido que te quedes hasta el final. Entrando en materia, hablemos de la semilla inicial. Yo decía ahorita, ¿qué carambas es eso de la semilla inicial? Bueno, todos sabemos que todos hemos vivido el proceso del nacimiento, porque si no, obviamente, pues no estaríamos aquí. Entonces, todos nacemos como una semilla, literal, es una semilla que obviamente se tiene que ir desarrollando. Me voy a remontar, como decía, a mi propia experiencia y a lo que de alguna manera, bueno, pues todos hemos vivido. Normalmente todos pasamos por este mismo proceso, como decía, en donde, bueno, pues estás en el vientre materno, estás ahí calientito, estás ahí seguro, estás ahí cómodo, a gusto, tienes todas tus necesidades cubiertas, obviamente, bueno, pues te alimentas a través de este cordón umbilical que va y viene, por ahí te nutres, te desnutres también, estás en la oscuridad total, recordemos que oscuridad es ausencia de luz, y entonces, bueno, pues precisamente es cuando se da, me voy un poquito atrás, al momento de la concepción, es cuando se da, se impregna en ti tu esencia, se marca tu esencia. En otra charla vamos a hablar precisamente de las grandes diferencias que hay entre lo que es la esencia y la personalidad. Pero ahorita me voy a enfocar en este proceso en donde, bueno, pues decía yo que se marca tu esencia. Y es precisamente en esta esencia donde se implantan todas las características de lo que vas a hacer, ¿sí? Lo que vas a hacer como esta semilla que se está desarrollando y que está creciendo y que de alguna manera, bueno, pues va a resultar en lo que hoy pues somos cada uno de los que estamos por aquí, ¿no? Obviamente, bueno, transcurridos estos meses, transcurrido el proceso de este embarazo, hablamos de un embarazo tradicional, 9 meses, y de repente, así literalmente, ¡prum!, te arrancan del vientre materno lo que había sido tu casa y sales a este mundo físico. Sales a este mundo físico en donde pues hay cualquier cantidad de estímulos neutros, pero al final son estímulos como colores, sabores, olores, gente, luz. Obviamente pues tú no tienes ni idea de lo que está pasando. De alguna forma, bueno, pues das tu primera bocanada de aire, sientes un golpe de repente que dices, ¿qué óvole? ¿Qué está pasando? No sabes ni siquiera por qué te lo dan y de repente, bueno, pues no sabes, en realidad no sabes qué pasa y no sabes por qué no tienes conciencia de ello. O sea, no tienes conciencia de que eres un ser que acaba de nacer a este mundo físico, a este mundo terrenal, ¿no? Y entonces
Repito, no sabes qué significa todo eso, no te das cuenta, no tienes conciencia de eso. No tienes conciencia de que eres un ser que acaba de dar a luz, precisamente por eso se llama dar a luz. Y entonces, bueno, aquí es donde se forma lo que todos conocemos como huella de abandono, o aquí es donde se da pues tu primera herida de nacimiento, ¿sí? La herida de nacimiento que de una u otra forma todos llevamos, y todos llevamos una marca, y esa marca es precisamente el ombligo. Muchos decimos por ahí, hay un viejo dicho que esa persona es como el ombligo, ¿no? Ni me sirve ni me estorba. Pues resulta que el ombligo es tan importante en la vida de todos que es una huella de abandono, y que es esta marca, es esta herida de nacimiento que tenemos todos, y que nos recuerda precisamente este momento de shock en donde nos vimos separados de mamá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como herida, como semilla inicial, empiezas en este modo supervivencia, ¿sí? Empiezas en este modo supervivencia que de alguna manera es como lo más cercano al lugar donde vives. Es cuando te arrancan precisamente o más bien, me regreso un poquito. Empiezas en este modo supervivencia en donde lo más cercano al lugar donde vives es cuando te regresan a pues con la mamá, una vez que te limpiaron y hicieron ahí todo el menjurje, te regresan con mamá, y entonces, bueno, pues vuelves a sentir este calorcito, vuelves a sentir calma, vuelves a sentir pues un poco como estabas adentro del vientre, ¿no? Y entonces, bueno, terminas puesto cual tamal en una cuna o en una incubadora, y obviamente sigues sin saber qué pasa, y obviamente sigues en un modo supervivencia, dependiendo al 100% de mamá y de papá, y así vas a pasar los primeros años de tu vida. Los primeros años de tu vida en donde pues vas a depender al 100% de mamá y de papá. Eh, y aunque bueno, pues hay quienes pues llevan así 47 años, ¿no? Dependiendo de mamá y de papá. Pero bueno, es un proceso. Repito, no tienes conciencia de ello. Y como no tienes conciencia de ello, pues de alguna forma no tienes una capacidad de razonamiento, ¿sí? No tienes, lo haces de forma empírica. Esta reacción es empírica 100%, y empiezas a desarrollar lo que conocemos como ego. Empiezas a desarrollar esta semilla inicial que tiene todo el potencial de crecimiento y de todo lo que estás destinado a ser, como mencionaba hace un momento. Ojo, que no estoy hablando más bien, estoy hablando de lo que estás destinado a ser, no lo que estás destinado a tener o lo que estás destinado a hacer. Son cosas totalmente diferentes. Y obviamente empiezas a reaccionar 100%, dependes de mamá y papá y reaccionas ante todos los estímulos externos que se te van presentando. ¿Tienes hambre? Lloras. Viene mamá carota y te enchufa una teta o te enchufa una mamila y listo. Sacias tu hambre, luego viene el sueño y te duermes, y luego vienen las necesidades y hay que cambiarte, y así te la pasas todo el día, todos los días. Obviamente, pues claro, esta semilla que obviamente tiene tu esencia, eh, y de alguna forma, como tú estás en modo supervivencia, repito, empiezas a ponerte capas, y empiezas a ponerte capas encima, capas en donde empiezas a camuflajear, o empiezas a esconder esta verdadera esencia. Obviamente lo haces para poder subsistir, repito, porque estamos en modo supervivencia, para estar protegidos, sin duda, ¿no? Y se forma la personalidad. Y resulta que, bueno, la personalidad normalmente está basada en el ego. Y esta personalidad resulta que está basada
también en una zona de confort. Y de alguna forma tenemos, como es un proceso, todos tenemos este proceso de supervivencia, pues sin duda pasan los años, empiezas de alguna forma a, a desarrollarte, a crecer, empiezas a asimilar y a absorber cual esponja absolutamente todos estos estímulos externos de los que hablo y todo empieza a suceder a tu alrededor. Entiéndase esto que estás asimilando, entiéndase que son valores, creencias, paradigmas, condicionamientos, formas de ser, formas de hablar, formas de comportarte. Te vas dando cuenta que estás separado de mamá, que ya no estás conectado de alguna forma, que empiezas a ser un individuo, que empiezas a ser individuo, y claro, como al principio estabas en modo supervivencia y todo lo que te decían y cómo te lo decían, pues obviamente, ¿para qué te lo decían? Pues todo eso lo creías, porque terminas creyéndote absolutamente todo lo que sobre todo mamá y papá te van diciendo, ¿no? Entonces, durante este desarrollo, repito, no tienes la capacidad de razonamiento, no te cuestionas absolutamente nada, no puedes decidir por ti mismo. Es cuando todos vemos a nuestros papás, a nuestras mamás como los superhéroes, ¿no? Son nuestros héroes y todo lo que ellos nos dicen o todo lo que ellos hacen para nosotros es la verdad absoluta. Y entonces resulta mira, te pongo un ejemplo que seguramente te pasó y que nos ha pasado a todos, eh, que es el ejemplo de si no te vas a dormir, va a llegar el coco y te va a llevar, ¿no? Y entonces ahí empiezan los condicionamientos, con ese tipo de ejemplos, con ese tipo de cosas tan superficiales, pero que al mismo tiempo son tan importantes y profundas. Y entonces, por ejemplo, te dicen, va a venir el coco y te va a llevar, y entonces empiezas a hacerte esta idea y este paradigma de, ok, dormirme me hace bien, pero si no me duermo va a venir el coco y me va a llevar. ¿A dónde me va a llevar? Pues quién sabe, pero me va a llevar. Y seguramente me va a llevar lejos de mi papá y de mi mamá. Y entonces yo qué voy a hacer lejos de papá y mamá. Y entonces a dónde me va a llevar. Y entonces te empieza a dar miedo. Y entonces dices, no, mejor me duermo porque si no va a llegar el coco y me va a llevar. Y entonces resulta que pasado el tiempo, cuando ya tienes una edad de trabajar, por ejemplo, pues resulta que el coco se convirtió en tu sueldo y el coco se convirtió en tu jefe y el coco se convirtió en la hipoteca que tienes que pagar y el coco se convirtió en toda la bola de paradigmas, condicionamientos y creencias limitantes que tenemos conforme vamos creciendo. Y sigues sin tener poder de discernimiento, ni de raciocinio, ni de diferenciación, porque al final todo lo que los papás dicen, pues es la verdad absoluta, el punto. ¿Sí? Cuando estás precisamente o sigues o seguimos en este modo, ¿no? Poco después, bueno, pues empiezas a hacer una sustitución de estos héroes y en donde ya cuando empiezas a ir a la escuela, pues resulta que los héroes, en lugar de ser mamá y papá, porque ahora son los villanos que te llevan a la escuela, y entonces ahora resulta que los héroes, pues terminan siendo los maestros, y al rato los héroes son los amigos. Y al rato los héroes son los protagonistas de las series y de las telenovelas y los protagonistas de las películas de acción y de drama y de suspenso y de terror. Y todo esto es a través repito, de un proceso de imitación, de un proceso de identificación que más adelante se convertirá en apegos emocionales. ¿Sí? Entonces, repito, de alguna manera, todos estos factores detonantes en donde tienes estímulos que te van a ir marcando el ritmo de tu vida. Eh, todos somos un cúmulo de condicionamientos y de creencias limitantes. Creencias limitantes que, bueno, vamos a ver en un rato más en esta misma charla de qué se trata este asunto. Ahora, este proceso de semilla inicial, por el que todos, absolutamente todos hemos pasado, este proceso en el que todos, de una u otra forma, vamos, no conozco a nadie que se haya brincado este proceso de esta semilla, ¿no?
No hay forma de hacerlo. Me queda claro que todos nacemos en este modo supervivencia y no hay forma de que alguien se brinque este proceso, ¿no? Yo les mencionaba al principio que también pasamos de alguna forma, bueno, por otro tipo de proceso dentro de los temas que veíamos, que, que era el asunto de la inocencia, la ignorancia y la sabiduría, ¿no? Entonces, para entrar en este, pues en este asunto de la inocencia y del ignorancia y sabiduría, quiero ponerte como ejemplo que de alguna forma empieces, empieces, empieces a trabajar este asunto de la inocencia como cuando, por ejemplo, seguramente te ha pasado, eh, que de alguna forma eh, encuentras, por ejemplo, un bebé en una plaza comercial o de repente se te atraviesa un bebé. Y entonces resulta que normalmente cuando vemos a un bebé, es extraño, pero a todos nos sucede. Inmediatamente a todos se nos dibuja en el rostro una sonrisa. Y lo ves y dices, ay, qué bonito, qué curiosito, qué chistosito, qué bonito. Y entonces esa es la expresión más pura que tenemos todos precisamente de hablar de este tema de la inocencia. Ahora, inocencia recordemos que es, además de ser un personaje de una telenovela que híjole, que creo que fue representado por María Victoria, eh, que se llamaba así, Inocencia, precisamente. Eh, la inocencia, en este caso, en estas charlas de café, que no tiene nada que ver con este tema de las telenovelas, pues resulta que en este tema de la inocencia, inocencia es eh, ausencia de creencias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta inocencia, en donde es como cuando estamos en este modo de un disco duro sin información, un disco duro virgen, una hoja de papel en blanco en donde no está escrito nada todavía y en donde de alguna forma a lo largo del tiempo pues vamos a ir escribiendo ahí, vamos a ir anotando pues precisamente todo lo que vamos a ir experimentando, vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, repito, inocencia es ausencia de creencias, ¿sí? Decía yo, es normalmente el papel de los papás tendría que ser, desde mi punto de vista, yo que soy padre de dos, el papel tendría que ser no interferir con el desarrollo precisamente de esta semilla. Si nosotros logramos aportar las herramientas necesarias precisamente para dicho desarrollo, les estaríamos ayudando de una manera importantísima a nuestros hijos o a los infantes, a los menores, ¿no? Obviamente esto tiene que ser, sin lugar a dudas, acorde a la esencia de las personas, ¿sí? El problema surge en que, bueno, pues de alguna forma, pues a nadie nos enseñan a ser padres, ¿no? Y esto pues lo vamos aprendiendo de manera empírica, eh, pero, pero a lo que voy obviamente pues es, nosotros lo que hacemos normalmente es pues, pues educar y enseñar y adoctrinar de acuerdo a las herramientas que tenemos en el momento en el que lo vamos a hacer, ¿no? No estoy hablando ni hablaré de si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, ¿no? Eso pues ya depende de cada quien. Pero al final, bueno, pues de eso se trata la inocencia, ¿no? En donde una persona es inocente hasta que se llena de creencias limitantes y de condicionamientos y de paradigmas. Después, en el mismo desarrollo de esta semilla, pues el pequeño, el chaval, pues va creciendo,
va obviamente, sigue, como mencionaba yo hace rato, sigue con como esta esponja, asimilando este tipo de condicionamientos y de creencias y de valores y de información. Y entonces llega a una etapa en donde empieza a actuar con base en la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Para tenerlo bien claro, ignorancia eh, no es falta de inteligencia. La ignorancia es contar con información incorrecta, equivocada, ¿sí? Ese es el tema de la ignorancia. Y yo te voy a poner, mira, inclusive hay un juego que se llama Maratón, que seguramente pues todos lo hemos jugado, ¿no? En donde en este juego Maratón resulta que es un juego, bueno, pues de conocimientos al final, ¿no? En donde si no contestas la pregunta correcta, pues, ¿qué crees? Que avanza la ignorancia. Entonces, bueno, en la vida, si lo hacemos desde el punto de vista de haciendo una equivalencia con la vida, una comparación, pues resulta que nosotros si actuamos con información incorrecta y tomamos decisiones con información incorrecta, pues obviamente el resultado, pues de alguna forma, va a ser que avance la ignorancia. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, ¿qué información incorrecta puede ser? No sé, seguramente has escuchado todos los hombres son infieles. O has escuchado también todas las mujeres son controladoras. O tienes que trabajar mucho para ganar dinero. Por ejemplo, ¿qué te parece? Tienes que tener un título para ser alguien en la vida. Todo ese tipo de cosas, de alguna forma, te van haciendo que a mí, repito, desde mi perspectiva y mi punto de vista y mi experiencia, todas estas pues son precisiones que para mí es información equivocada. Y el problema es que la mayoría de las personas tomamos decisiones en función precisamente a este tipo de información. Por eso repito, la ignorancia es tener información equivocada. Y con esta información equivocada tomas decisiones. La verdad es que nos la pasamos en el bien tener, precisamente con este asunto de estas informaciones equivocadas, erróneas, ¿no? Nos la pasamos en el bien tener en lugar del bienestar, ¿sí? Que de alguna forma esto nos limita muchísimo. Estamos mirando por el retrovisor, viendo a ver qué se compró el familiar, el vecino, el compañero de trabajo, si ya cambiaron de coche o no han cambiado de coche, si tengo un coche nuevo soy exitoso, si tengo una casa grande soy exitoso, si viajo 2 o 3 veces al año soy exitoso. Obviamente, pues sin duda, estamos más preocupados en la acumulación de likes, estamos más ocupados en que obviamente estos likes nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir amados, nos hacen sentir aceptados y sobre todo le damos tanto peso a estos likes, sobre todo en gran medida de gente que ni siquiera conocemos. Pero bueno, en el fondo, de alguna forma nos sentimos más solos que nunca. Precisamente por eso estamos buscando afuera todo eso que me permita tapar mis huecos emocionales que no me dejan avanzar y que no me dejan disfrutar la vida que tengo. Estamos viviendo en pareja, los que están viviendo en pareja, pero se sienten solteros. Están viviendo en familia y están absolutamente en soledad. Y ojo, no estoy diciendo que la soledad sea mala, al contrario. Uno de los principales y de los primeros aspectos para esta transformación de conciencia es aprender a estar solos, aprender a estar solos con nosotros mismos. Entonces, bueno, estamos añorando una vida que no tenemos, estamos añorando un cuerpo que no tenemos,
estamos añorando un trabajo que no tenemos, eh, pero obviamente con el miedo de hacer algo al respecto, porque tú tienes todas las herramientas y todas las armas para poder cambiar este tipo de cosas. Y entonces resulta que estamos buscando todo afuera y no hacemos absolutamente nada con el interior, con todo lo que está aquí adentro. Ahora vamos para allá. Hablaremos de la limpieza de nuestra casa interior y madre mía lo que vamos a encontrar ahí. Créeme que bueno, ya verás lo que vamos a encontrar. La verdad es que nos hemos abandonado profundamente. Me queda claro que es uno de los rincones que más abandonado tenemos. Hemos abandonado aquello que nos apasiona, que verdaderamente nos apasiona, y nos hemos dejado llevar por todo lo que dicen los demás. Nos hemos dejado llevar por el tengo que y el debo de. Y resulta que después, por ejemplo, en el trabajo, me meto a trabajar en una empresa, en un área en donde se supone que voy a aplicar los conocimientos adquiridos de una carrera que no me gustó, de una carrera que elegí porque en mi familia todos eran contadores y yo tenía que ser contador, o todos eran médicos y yo tenía que ser médico, o todos eran matemáticos y yo tenía que ser matemático. Y al paso de 3 5 10 años de estar trabajando en una empresa, me doy cuenta que me siento total y absolutamente vacío por dentro. ¿Por qué? Precisamente porque me abandoné, porque entré en lo que le llamamos, bueno, pasado estos procesos, que de alguna forma nos vamos encontrando en donde no tenemos el más mínimo, vamos, empieza la semana y ya queremos que sea viernes. Y está terminando el domingo y no queremos que termine porque al día siguiente es lunes y tenemos que ir a trabajar. Cuando debería de ser una emoción y una pasión y el entusiasmo y poder ir y poder hacer lo que verdaderamente te apasiona. ¿Sí? Hemos hablado y hemos escuchado muchas veces cuando agarran y alguien dice, no, 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 es que tienes que encontrar tu pasión y tienes que ver qué harías, qué actividad harías sin necesidad de cobrar nada, ¿no? No, no, no podemos estar peleados con el dinero tampoco. El dinero es maravilloso, es un gran amigo. De hecho, yo acabo de hacer las paces con él. Y entonces es una herramienta que podemos utilizar y el dinero sirve para comprar casas grandes y coches nuevos, pero no desde el apego, pero no desde esta competencia, sino no por competir, no por agradar, no por ser aceptado por los demás, sino porque verdaderamente tú eliges hacerlo y lo haces en conciencia total y absoluta. Pero resulta que después entramos en lo que le llamamos la crisis de la adolescencia. Esta crisis de la adolescencia que de alguna manera, bueno, pues eh, pues muchas veces se da, obviamente, eh, esta crisis se da a los 15, a los 18, pero también te puede dar a los 40, a los 50 o a los 70. Y entonces estás hablando de que tienes, pues verdaderamente son crisis, lo que le llaman las crisis existenciales, en donde sabemos perfectamente que no nos hallamos, ¿sí? Recuerda los que hemos tenido hijos y que hemos sido hijos, obviamente, y que pasamos por ese proceso. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, 17, no me hallaba, no sabía a dónde pertenecía. Me salí de estudiar porque no me hallaba en la escuela, porque no me hallaba con ningún grupo y entonces no quería, no pertenecía, no me caían bien los maestros, pero tampoco me caían bien mis papás, pero tampoco mis hermanos y el único refugio que de alguna manera yo tenía en esa época pues eran dos o tres amigos que tenía yo por ahí con los que me sentía yo cómodo porque ellos estaban pasando pues el mismo proceso que yo. Y entonces, claro, viene esta crisis de la adolescencia, que, repito, a unos les da a los 40,
a mí me pasó también hace 11 años en donde pues también entré en una crisis existencial bastante importante en donde yo no sabía ni qué hacía, ni quién era, ni qué debía hacer, ni qué quería, o sea, no tenía idea de nada de mi vida y resulta que pues la única pregunta que me daba vueltas en la cabeza era qué había hecho y qué había pasado con mi vida los últimos 40 años. No estás hablando de 15, estás hablando de 40. Y entonces, bueno, pues tenemos y surge un proceso en donde de alguna forma tenemos que aprender a desaprender para aprender de nuevo. Y es un proceso de choque y es un proceso en donde, pues obviamente, como lo vamos a ver en un ratito, es un proceso que duele, es un proceso que de alguna forma pues nos lleva a un dolor interno importante, pero, pero que al final este dolor se convierte en algo espectacular, en algo maravilloso. Lo vamos a ver en un ratito. Y bueno, el tercer punto de estos tres que estamos analizando ahorita, pues es el tema de, ya pasaste la parte de la inocencia, repito, donde es ausencia de creencias, ya pasaste el proceso de la ignorancia, en donde no es falta de inteligencia, sino contar con información equivocada. Y entonces viene el proceso de sabiduría, en donde el proceso de sabiduría es muy simple de entender, pero es un tema que no cualquiera llega a este proceso. Y la sabiduría es contar con información correcta. Ese es básicamente el proceso de sabiduría. Es la parte opuesta precisamente a el tema de la ignorancia. Porque entonces ya tienes sabiduría, y no hablo de sabiduría en conocimiento, sino hablo de contar con la información correcta con base en tus creencias, con base en quién eres. En ese momento ya entraste en modo, ya sé quién soy, ya sé qué quiero, ya sé qué me gusta, ya sé cuáles son mis pasiones, ya sé cuál es mi habilidad, y entonces actúo en consecuencia. Y entonces este proceso se convierte en un proceso de sabiduría porque ya empiezas a actuar, ya no te apegas a las cosas materiales, sin duda son importantes, las eliges conscientemente, eliges tus pensamientos, ¿sí? Empiezas a ser más selectivo en este pensamiento no lo quiero porque no me va a proporcionar absolutamente nada, nada bueno. Empiezas a elevar tu frecuencia vibratoria, y entonces, digo, todos hemos escuchado el tema este de la ley de atracción, en donde precisamente lo que busca es elevar tu frecuencia vibratoria, elevar tu energía, y en el momento que tú haces eso, lo conectas, piensas de una manera mucho más con una energía elevada, y entonces eso lo conectas con una emoción, y esa emoción hace que actúes en consecuencia, y al actuar con una emoción y con una energía mucho más elevada, tus resultados son mucho mejores, tanto en el interior como en tu realidad exterior. Obviamente ese es un proceso que igual lo vamos a desmenuzar, es un proceso maravilloso que lo vamos a ver en otra charla, en otro video. Pero bueno, al final, repito, este proceso de sabiduría es contar con la información correcta para tomar mejores decisiones. Básicamente es de lo que se trata este asunto de la sabiduría. Entonces, bueno, el tercer punto que teníamos que tocar en esta primera charla de café es las creencias limitantes. Creencias limitantes que de alguna forma yo mencionaba hace un rato que nos limitan, nos condicionan. Normalmente tomamos decisiones desde ahí, desde estas creencias limitantes,
Y al final la verdad es que nos llevan a este vacío, un vacío interno en donde no nos sentimos bien con nosotros mismos. Sí, muchas veces seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en donde de repente tomo decisiones que no me hacen sentir a gusto, no me hacen sentir bien, inclusive con el resultado que yo estaba esperando. Siento como que hay algo que en mi interior me dijo, ¿sabes qué? Como que falta información ahí, está un poco truculenta, ¿no? Y entonces, obviamente, claro, estas creencias limitantes, ¿de dónde vienen? Estas creencias limitantes pues vienen de mamá y papá. Y no es culparlos a ellos, porque a su vez, pues mamá y papá también tuvieron creencias limitantes, paradigmas, condicionamientos de mamá y papá, que a su vez tuvieron de mamá y papá y de mamá y papá y dale hacia allá, ¿no? Hacia atrás, todo lo que quieras. Y de ahí vienen todas estas creencias, de ahí vienen todos estos condicionamientos y paradigmas, ¿no? Y al final de todo este proceso, bueno, pues te digo que me ha llevado algo de tiempo irme quitando estas capas y capas de las que hemos hablado en todos estos minutos, capas precisamente para poder llegar a la esencia, para poder llegar a esta esencia maravillosa, estupenda, en donde al momento que llegas, en el momento que te encuentras, eh, sientes, verdaderamente sientes una paz interiormente, verdaderamente sientes que has vuelto a casa y dices, güey, de aquí soy, o sea, la verdad es que de aquí soy, eh, ya no te apegas, como decía yo, ya no te apegas a las cosas materiales, ya las eliges, ya no te apegas a las personas, ya las eliges, eliges compartirte con las demás personas. Y entonces empiezas a controlar, como mencionaba, empiezas a controlar pensamientos, empiezas a controlar ideas, empiezas a crear una realidad que de alguna forma siempre has querido. Y empiezas a crear una realidad para ti, no para agradar a los demás, no para agradar a mis padres o a mis hermanos o a mis amigos o a mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Te empiezas a centrar, sin duda alguna, más en ti, primero en ti, después en ti, y una vez que ya estás completo, que ya estás equilibrado, que ya sabes quién eres, entonces te empiezas a compartir desde la abundancia que generaste, empiezas a compartirte con los demás. Y eso es lo que empiezas a darles, abundancia de ti, no abundancia de un personaje y de un personaje. Recordemos que el personaje viene de persona, persona viene de una máscara, ¿sí? Y entonces resulta que estamos viviendo un personaje de nuestra propia historia, como mencionaba hace rato, en el teatro de nuestra vida. Y entonces te empiezas a compartir, pero ya desde esta esencia que encontraste de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, eh, después de toda esta pequeña introducción, después de todo este mar de conocimientos y de experiencias y de conceptos, ahora sí te invito, vamos a meternos a lo que le dio título a esta charla de café, a esta primera charla de café, en donde, bueno, pues se llama la limpieza de tu casa interior. Y, y la verdad es que pues, precisamente este proceso y todo lo que hemos hablado hasta ahora, que repito, te hablo desde mi experiencia, de mi experiencia personal, en donde pues lo primero que empecé a hacer fue darme cuenta que estaba viviendo en la ignorancia total. Es decir, que estaba tomando decisiones basándome en esta información equivocada. Decisiones que cuando yo veía los resultados, pues no me hacían sentirme bien. Honestamente, yo actuaba en función a estas creencias limitantes de las que te hablo, del bien tener. Claro, en la medida
que los resultados pues en lo externo no se daban, pues internamente yo mismo, o sea, internamente yo mismo provocaba más de lo mismo. Y entonces me empecé a meter y empecé a caer en estos círculos viciosos permanentes, dolorosos, molestos, que de alguna forma no me llevaban hacia ninguna parte, hacia ninguna parte. Y entonces tuve que hacer un alto en el camino que repito, pues fue prácticamente, digo, a lo largo de mi vida, ¿no? Pero realmente fue un alto en el camino que hice hace 11 años, eh, en donde, bueno, pues ya tenía mucha información, ya tenía mucha información, ya había pasado por múltiples cursos de desarrollo humano y de despertar de conciencia y etcétera, que en su momento, pues la verdad es que la verdad es que no había entendido nada. En ese momento no había entendido nada. Y me empezaron a caer veintes. La verdad es que me empiezan a caer veintes y empiezo a entender y a darle sentido a esta información y a tratar de acomodarla, ¿no? Y empecé a cambiar la perspectiva de las cosas y me empecé a ir hacia adentro y empecé a entender que la forma de cambiar mi exterior era a través de cambiar mi interior. Claro, la verdad es que ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso muy doloroso. Y entonces, bueno, sigue siendo, obviamente, sigue siendo doloroso, porque sigo en un proceso, ¿no? No, yo creo que no acabamos, los que estamos metidos en este tema, no acabamos de trabajar y de desarrollar y de despertar y de trabajar con nosotros, ¿no? Pero bueno, vámonos hacia adentro. Y entonces, bueno, para ello te pido que trates de hacerlo conmigo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que es, honestamente, para mí es algo muy intenso. Te pido que de alguna forma, bueno, pues lo hagas lo más serio y lo más real posible. Yo te digo que en el momento en el que decidimos hacer este viaje hacia nuestro interior, obviamente, por eso se habla de, por eso se habla de oscuridad, en donde, bueno, pues la oscuridad en la que vivimos, eh, en la ignorancia total y absoluta. Por eso se habla también de que la gente está dormida, que no están en este despertar de conciencia, ¿no? Y por eso se habla de que estás dormido y que viene el despertar de conciencia. Se habla de oscuridad y viene la iluminación. Normalmente siempre trabajamos y nos movemos en este tipo de dualidades, ¿no? En donde, pero son muy reales, ¿no? En este sentido. Por eso lo que uno tiene que hacer en este proceso, y te digo lo que yo he hecho, porque al final pues es lo que me ha ayudado y me ha servido en este caminar y en este proceso, es entrar en tu casa interior. Lo primero que sucede cuando tomas la decisión de entrar en tu casa interior es que no ves absolutamente nada, que empiezas a sentir cosas que no te gustan, sientes escalofríos, eh, empiezas a sentir nervios, miedo, y dices, ay cabrón, pues ahora sí que yo no debería de estar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a dónde me metí, caray? Pero bueno, ya estás adentro. Y lo que pasa normalmente es que, te repito, no ves absolutamente nada. Todo queda en oscuridad total y absoluta. Y bueno, seguramente como te ha pasado, o sea, estando en tu casa o en algún lugar, cuando apagas absolutamente todas las luces, pues te quedas precisamente en esa oscuridad total. Pero bueno, pasados unos minutos, seguramente tu vista se empieza como que a acoplar a esta oscuridad y notas algunas cosas a tu alrededor. Y entonces empiezas a ver que pues, por ahí hay algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué crees? Empiezas a sentir más miedo. Empiezas a sentir más miedo y empiezas a tener estos pensamientos de miedo
porque ese miedo, recordemos que se genera en tu imaginación, está en tu mente, no está en tu realidad. El miedo está aquí, siempre. ¿Sí? Entonces te vas dando cuenta que es un lugar que no conoces, o por lo menos no recuerdas haber estado ahí. Y, y con un pequeño encendedor que llevas, lo prendes y comienzas a ver un poco. Obviamente, pues comienzas a ver hacia donde el encendedor empieza a apuntar, ¿no? Y wow, te encuentras, eso te da mucho miedo, sin duda da muchísimo miedo y casi casi quieres salir corriendo, eh, ves las cosas tiradas, muebles totalmente destrozados, llenos de polvo, eh, ves, cuando mueves el encendedor, ves cualquier cantidad de bichos salen corriendo por todas partes, sigues caminando, te metes en lo que asumes que es otro espacio de esta casa en ruinas, total y absolutamente en ruinas, y ves trastes sucios, enmohecidos, percibes un olor pestilente, sientes más escalofríos que te recorren así todo el cuerpo, y te dices a ti mismo, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? O sea, no tienes ni idea de dónde estás. Y bueno, pues sigues avanzando, eh, te sigues metiendo más adentro y entonces hueles mucha humedad, este olor a humedad que todos hemos percibido alguna vez, que es muy desagradable. Se te mete el polvo en la nariz, empiezas a estornudar, y bueno, verdaderamente te sientes, no sé, hay agua estancada, hay lodo por todas partes, este, vamos, en verdad es algo que has encontrado, hay cualquier cantidad de suciedad, y de momento dices, uff, te falta el aire, no puedes respirar, repito que quieres salir corriendo, pero de repente te acuerdas en dónde estaba el interruptor de la luz. Qué curioso, ¿no? Interruptor de la luz. Y de repente lo encuentras, y, pero te le quedas viendo y te repites, híjole, ¿lo prendo o no lo prendo? Si de por sí ya con esta pequeña luz del encendedor empezaste a notar y empezaste a ver la cantidad de cosas que hay, y bueno, pues respiras y tomas fuerza y dices, híjole, pues quién sabe dónde estoy, pero bueno, pues lo voy a aprender. Y entonces cuando volteas y te das cuenta de lo que hay a tu alrededor y, y verdaderamente sientes un nudo en la garganta, sientes esa forma de abandono, esa forma de abandono y te repites en tu mente, ¿cómo es posible que ha abandonado todo esto por tanto tiempo? ¿Cómo es posible que haya permitido que todo esto esté en las condiciones en las que está? Y es cuando decides comenzar la limpieza de tu casa interior. Empiezas por lo más básico, empiezas a acomodar las cosas, empiezas a acomodar los muebles, empiezas a tirar pues todo aquello que ya no te sirve o que consideras que ya no sirve, empiezas a limpiar, traes un balde de agua, un trapo, empiezas a quitar capas y capas y capas de polvo, y conforme vas limpiando, te vas dando cuenta, eh, que debajo de toda esta suciedad, de toda esta podredumbre y de todo lo que estaba enmohecido, putrefacto, maloliente, resulta que vas encontrando cosas maravillosas. Empiezas a ver que hay muebles muy lindos, que todavía sirven,
que obviamente, bueno, pues hay que darle por ahí una chainadita, pero funcionan. Que el piso está en muy buenas condiciones. Inclusive te encuentras una TV por ahí funcionando, encuentras pues todo tipo de decorado muy lindo, le vas quitando el polvo a todo eso que estaba cubierto, cuadros que tú pintaste, que te recuerdan cosas importantes que has vivido. Y siguen figuras y te encuentras juguetes y te encuentras infinidad de cosas que te remontan precisamente a momentos en donde fuiste inmensamente feliz. Y estás en un modo entusiasta con todo ello y sigues limpiando y quieres que todo reluzca y que todo rechine de limpio y obviamente sigues encontrando cosas increíbles y sigues encontrando cosas que ya no recordabas que las tenías, que estaban en tu interior. Y te empiezas a dar cuenta que esa es tu casa. Te empiezas a dar cuenta que de alguna forma esa es tu casa y que nadie te la puede quitar y que nadie más la puede ensuciar y que nadie le puede hacer daño y que nadie se puede meter sin tu consentimiento. Esta es una, esta es un poco la metáfora de lo que dio título a esta primera charla de café. Una metáfora de limpiando tu casa interior, en donde, bueno, pues es importante que te des la oportunidad de entrar, primero que nada, sin importar lo que vas a encontrar allá dentro de inicio. Que poco a poco, con entusiasmo, con trabajo, obviamente trabajo interno, eh, pero sobre todo con mucho amor hacia ti, empieces a limpiar toda la suciedad que no te sirve para nada. Y que de alguna forma empieces por ti. Porque siempre recuerda que como es adentro es afuera. Como es adentro es afuera. Si mi casa interior está hecha pedazos, si mi casa interior está hecha un desastre, ¿cómo van a estar mis relaciones? ¿Cómo van a estar mis finanzas? ¿Cómo va a estar mi trabajo, mi familia? ¿Cómo va a estar todo lo de afuera? La verdad es que vivimos en general todos, hablo en general. Es más, no me contestes a mí, contéstatelo tú. ¿Estás a gusto con la vida que tienes? ¿Estás a gusto con quién eres? Bueno, de hecho, la pregunta correcta sería, ¿sabes quién eres? Eh, la verdad es que este es un ejercicio muy interesante. Es un ejercicio que pues como ya lo vimos así como una pequeña probadita, lleva muchos más elementos, lleva muchos más temas de análisis, temas de trabajo interior, que obviamente pues hay que entrar y hay que escarbar y hay que hacer una limpieza general, que obviamente esto, bueno, pues hacemos un trabajo muy interesante. Es un curso que doy, que bueno, más adelante les daré más informes y les daré más información al respecto, pero bueno, es una metodología que está muy desarrollada para precisamente encontrarte y precisamente para limpiarte. Y bueno, pues ya nada más para finalizar esta charla de café el día de hoy, yo lo único que te quiero recordar es que cuando cambias la forma de ver las cosas cambian su forma. Y entonces eso hace una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y entonces lo que tenemos que hacer y lo que yo te invito a que hagas es precisamente que trabajes contigo, con tu interior y que te atrevas a limpiar tu casa interior.
no me queda más que agradecerles a todos los que andan por acá, a todos los que estuvieron aquí escuchando a este loco y sus temas. Espero que lo que platicamos el día de hoy pues te haya servido, te caigan algunos veintes como alguna vez a mí me cayeron. Y repito, no lo hagas con juicio, simplemente eh, compruébalo a través de tu propia experiencia y eso no tiene precio. Cuando uno lo hace a través de su propia experiencia, no hay nada ni nadie que te pueda venir a cambiar esa idea. Eh, pues les agradezco. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo todavía me voy a quedar por aquí algunos minutos. Si alguien quiere comentar algo o alguien quiere preguntar algo, le dan clic, según entiendo, le dan clic aquí en el simbolito de signo de interrogación y ahí les va a aparecer pues para poder hacer la pregunta. ¿Sí? Este es el, el método de hacer preguntas y respuestas según lo que tengo entendido. Entonces yo estaré por aquí todavía unos minutos más y repito, pues les agradezco mucho que hayan pasado por acá en estas charlas de café. La charla de café número 1, limpiando tu casa interior. La próxima semana pues tendremos la charla de café número 2, ya les avisaré pues cuál es el tema, pero bueno, pues van a ser este tipo de temas. Constantemente vamos a estar platicando de este tipo de temas que en lo personal a mí me ayudan bastante, me hacen pues seguir trabajando y seguir limpiando mi casa interior precisamente, ¿no? Y bueno, pues como yo les mencionaba hace rato, pues que honestamente yo pienso y siento que mi vocación es pues platicarles de estos temas y ponerles al alcance de todos ustedes pues información importante, ¿no? Eh, gracias a ti, Gil, que estás por acá. Y bueno, pues si no hay preguntas, les agradezco mucho a todos y pues por aquí nos seguiremos viendo en estas maravillosas charlas de café. Gracias a todos.